Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, bendito el nombre de Jesús. Bien, vamos a entrar en el tema de esta mañana, en la palabra del Señor. Hoy quiero traerles un tema del Antiguo Testamento y que vamos a mirar el desarrollo, cómo se va cumpliendo la aplicación que tiene. Entonces he titulado el tema hoy 7 movimientos de Dios. Y vamos a ir al libro de Levítico capítulo 23, donde vamos a tener allí el estudio para este día. Quiero darles una enseñanza sobre esta parte y realmente no alcanzo a dar detalles sobre el tema, pero vamos a sentar algunas bases para entender el sentido profético que Dios nos muestra aquí en el capítulo 23 del libro de Levítico. Entonces, recordemos que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, la aparición del Señor Jesucristo en este mundo tiene como un propósito de cumplir todo lo que la ley de Moisés y los profetas habían hablado. Es decir, el Antiguo Testamento lo podemos mirar a través de la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo se cumple en el Nuevo y podemos entenderlo después de la venida de Cristo. El Antiguo Testamento sin Jesucristo es como un rollo de fotografía que no ha sido revelado. Cuando usted ve un rollo sin revelar, usted ve figuras, de cosas allí, pero no puede descifrar y entender qué es lo que hay. Pero cuando el rollo ha sido ya pasado por ese proceso de revelación, usted puede mirar claramente las fotografías y puede entonces discernir cuáles eran aquellas figuras que antes usted no podía conocer. Con la venida de Jesucristo nuestro Señor, es decir, todo el Antiguo Testamento ya cobró sentido y se pudo entender claramente lo que quería decir. Entonces vamos a mirar en el libro de Levítico, he titulado el tema 7 movimientos de Dios, porque aquí nos habla de 7 fiestas que la Biblia llama las fiestas solemnes de Jehová. Y en cada una de estas fiestas nos muestra un movimiento de Dios hacia adelante, un movimiento progresivo, como el propósito de Dios en la redención y la salvación se va cumpliendo paso a paso en cada una de estas fiestas. Y nos muestra el propósito de Dios desde que Cristo vino hasta el fin de los tiempos, cuando el plan de Dios se va a completar totalmente. Entonces, Levítico capítulo 23 dice el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Aquí habla de los tiempos determinados en que se celebraba cada una de estas fiestas. Se le llama santas convocaciones, fiestas solemnes. Esto tiene el sentido de un ensayo. Realmente el sentido que da en el original es que son ensayos. Cuando uno va a hacer una presentación, por decir una obra de teatro, primeramente hay como un ensayo que se hace para la presentación de esto. Pero llega el momento en que se corre el velo y entonces aparece en el escenario la obra real. El Antiguo Testamento, estas fiestas eran ensayos que el pueblo de Israel hacía, pero que ellos no entendían hasta que apareció el actor y que nos da claramente el sentido de estas cosas. Entonces eran ensayos para mostrar que más adelante iba a venir el cumplimiento perfecto. Dice el versículo 5, aquí está el primer movimiento. En el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. El primer movimiento de Dios se llama la Pascua. La Pascua se celebró, se instituyó en la tierra de Egipto y fue el momento cuando Dios los iba a sacar a ellos de la esclavitud y les dijo que cada familia se tomara un cordero y que tenían que sacrificarlo y tomar la sangre de aquel cordero y aplicarlo en las puertas de las casas de ellos. Y tenían que comer la carne del cordero al fuego con hierbas amargas y panes sin levadura.
Esto marcaba que el punto de la redención, el punto de salida, el punto de liberación. Para ellos era como el día de la independencia, el día en que ellos se les marcó el día de la libertad. Nosotros aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, el 20 de julio, que celebramos el Día de la Independencia, en que hubo un libertador que nos liberó acá de un yugo. Para ellos, esto corresponde a ese día, el día 14 del primer mes. Ese día fue que ellos mataron ese cordero y fue ese mismo día que ellos salieron libres de la tierra de Egipto. El cumplimiento lo encontramos en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, porque allí dice la Biblia que Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, ese cordero que ellos mataron estaba señalando hacia Cristo como el Cordero de Dios, que un día iba a morir para romper nuestras cadenas, para liberarnos del yugo del pecado, para liberarnos de la esclavitud del enemigo, del poder del pecado y darnos libertad completa. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue un propósito de liberarnos, porque la Biblia dice que fuimos redimidos, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La Pascua entonces marca el primer movimiento de Dios y es que Cristo se entregó por nuestros pecados para redimirnos de toda iniquidad. El segundo movimiento lo encontraba en el verso siguiente: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Viene la segunda fiesta, que es el segundo movimiento, y es la fiesta de los panes sin levadura. En la Biblia a veces se mencionan las dos fiestas como una sola, y a veces se llama, a la Pascua se le llama el día de los panes sin levadura. Esta fiesta nos marca un punto muy importante, porque el día que ellos fueron liberados y comieron el cordero, ellos de ahí en adelante tuvieron que comer 7 días panes sin levadura. Y marca un principio: la levadura en la Biblia da el sentido de maldad, de pecado, de malicia, de hipocresía, falsas doctrinas. Tiene varios sentidos, pero casi siempre, creo, marca en la Biblia un principio malo. Entonces, el cordero de la Pascua tenía que comerlo con panes sin levadura. Esto nos enseña que la vida redimida trae una consecuencia, y es una vida apartada del pecado, una vida que se vive para Dios. No podemos decir que somos cristianos y seguir viviendo nuestra vida antigua, porque la Biblia nos llama a una vida nueva. Dice la Biblia que si somos sepultados con Cristo, entonces nos levantamos para vivir una vida nueva en Cristo. Entonces, los panes sin levadura nos enseñan que una vida redimida es una vida donde ya el pecado no reina, una vida apartada para Dios. Vamos adelante. El versículo 9 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicias de los primeros frutos de vuestras siegas. Y el sacerdote mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, el día sábado, lo mecerá. Y el día en que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en el holocausto a Jehová. Dice el versículo 14: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Entonces, tenemos otro movimiento aquí. Este se llama las primicias. En esta fiesta tomaban una gavilla y la presentaban delante de Dios, la mecían en la presencia de Dios para consagrar la cosecha que venía. Esto se llamaba la fiesta de las primicias. El Señor les dio un mandamiento: ustedes no pueden comer ni nada, espiga fresca, ni pan, ni espiga tostada, hasta el día en que ofrezcan la primer gavilla. Y dice aquí: la ofrecerán para que seáis aceptos. De manera que era un requisito ofrecer la primer gavilla a Dios para la aceptación del pueblo. Esta fiesta nos presenta a nosotros otro aspecto, y es la resurrección de Jesucristo. Porque dice el apóstol Pablo que Cristo es primicia de los que durmieron. Dice allá en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 20 al 23, nos señala este principio.
Dice la Biblia que todos los muertos van a resucitar, pero dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Esta fiesta señala entonces que Jesucristo es el primero que resucitó entre los muertos para no volver a morir. Y señala que si Él es las primicias, da a entender que va a haber una cosecha. Es decir, significa que todos los muertos van a resucitar, pero cada uno en su debido orden. Pero Cristo es el primero. Ahora, la resurrección de Jesucristo marca un principio muy importante, porque el Señor está diciendo aquí, dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Es decir, no podemos participar o no podíamos participar de las bendiciones del Evangelio, de los beneficios que Dios traía para nosotros, hasta que Cristo hubiera sido muerto en la cruz y resucitado al tercer día. No podíamos recibir los beneficios de la salvación hasta que esto se hubiera cumplido. Y viene la aceptación de nosotros por causa de que Cristo resucitó. La muerte de Cristo señala un principio muy importante, y es que la muerte de Cristo fue realmente eficaz. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, dice que Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Cristo es las primicias. Entonces, vamos con otro movimiento. Dice el versículo 15. Contaréis desde el día que sigue, el día sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de sábado. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Después de que se tomaba aquella gavilla y se mecía en la presencia de Dios y se consagraba, dice la palabra de Dios entonces que ya se contaban 7 semanas y luego el día siguiente, es decir, 50 días. Entonces hay 50 días entre la fiesta de las primicias y luego esta fiesta que sigue. Esta fiesta entonces se le llama en el Nuevo Testamento la fiesta de Pentecostés, porque la palabra Pentecostés significa 50. Por eso nos dice la Biblia que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos allí en el aposento alto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, quiere decir cuando llegó el día 50. El día 50, ¿qué quiere decir? Es decir, que habían pasado 50 días después de que allá había sido mecida la primer gavilla. Esto lo da a entender que como la fiesta de las gavillas señalaba a Cristo como el primero de la resurrección, 50 días después de eso vino el Espíritu Santo para presentar, dice, el nuevo grano a Dios. Esto significaba que venía un nuevo pueblo para ser consagrado para Dios, y esto fue la formación de la iglesia en el día de Pentecostés. Recordemos que Cristo, después de que resucitó, duró 40 días con sus discípulos, apareciéndoles en diferentes ocasiones y hablando acerca del reino de Dios. Y luego subió al cielo. Y después de 10 días, dice la palabra de Dios entonces que descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés para levantar el nuevo pueblo que es la iglesia. Por eso dice aquí entonces, hasta el día siguiente, el día séptimo, el día sábado, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es importante entonces entender que en vemos cómo va progresando Dios en su movimiento. Primero viene la Pascua, que es la muerte de Cristo, luego vino una vía separada para Dios, ahora viene entonces la resurrección de Jesucristo, y luego entonces después de la resurrección viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo va avanzando Dios, cómo va progresando en el desarrollo del plan de la salvación. Sigamos adelante para alcanzar a mirar otro punto aquí. Quisiera detenerme un poco más aquí, pero vamos a ver si alcanzamos a mirar todo. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de sábado, una conmemoración al son de trompetas.
una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El próximo movimiento que viene aquí, recuerde que estamos hablando que estas fiestas, aunque ellos las practicaban literalmente, pero ahorita a través de Jesucristo y el Evangelio, entendemos que tenía un sentido profético, en un desarrollo del plan de Dios de la redención del hombre. Entonces ahora, después de que viene la fiesta de Pentecostés, viene esta fiesta. La fiesta de Pentecostés era un tiempo cuando se recogía la cosecha, se recogían los primeros frutos. No era la colección total de la cosecha, pero eran los primeros frutos que se recogían. Luego entonces viene la fiesta de las trompetas. Entonces, en el progreso de que Dios tiene en esto, en el sentido profético que encontramos luego, viene ahora la fiesta de las trompetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya culmine la fiesta de Pentecostés, cuando llegue ya a su cumplimiento perfecto, viene ya entonces en progreso la próxima, que es la fiesta de las trompetas. ¿En dónde encontramos eso? La Biblia dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice la Biblia que, dice el apóstol Pablo, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que estemos viviendo seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El punto aquí de las trompetas está señalando que luego que termine la fiesta de Pentecostés, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo que todavía estamos viviendo, luego entonces viene la fiesta de las trompetas y es cuando sonará, dice la Biblia, la final trompeta y entonces los muertos en Cristo serán resucitados con cuerpos incorruptibles y nosotros los creyentes que estemos vivos ese día seremos transformados y saldremos a recibir al Señor en el aire para estar siempre con Él. De manera que la fiesta de las trompetas señala el próximo evento que está por suceder y es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo de la tierra. Gloria a Dios. Entonces vemos que si se han cumplido las otras fiestas, bien Pascua. Y vemos que se cumplió, que dice que Cristo es nuestra Pascua. Si la fiesta de las primicias tuvo cumplimiento, que vemos que es la resurrección entre los muertos, porque la Biblia dice que Cristo es el primero en la resurrección. Y si ya se cumplió la fiesta de Pentecostés, que estamos viviendo ahorita, porque todavía se está derramando el Espíritu Santo, desde el día del aposento alto hasta el día de hoy, entonces, ¿qué podemos pensar? Que la próxima fiesta viene a cumplirse también. Que la palabra de Dios no puede fallar porque los movimientos de Dios siguen hacia adelante para su cumplimiento perfecto. Ahora vemos entonces el siguiente movimiento de Dios, ¿cuál es? Dice el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se aflija en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que haga trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre tu pueblo. El próximo movimiento de Dios que va a seguir después de la fiesta de las trompetas será el día de la expiación. El día de la expiación era un día que celebraban los judíos, que era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer reconciliación por el pueblo. Era un día, una fiesta nacional y era el día de la reconciliación de ellos con Dios. Era el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de los animales que ofrecía y la introducía allá y la colocaba sobre la tapa que la Biblia llamaba el propiciatorio, la tapa del arca, y se hacía reconciliación por el pueblo. En realidad ese no era una fiesta, sino era un día de aflicción, porque era un día de ayuno
y dice la Biblia que toda persona tenía que afligirse en aquel día. Era un día de arrepentimiento, era un día de aflicción, era un día de reconciliación. Entonces, este día, ¿hacia dónde nos señala? Este punto nos señala hacia el momento de la reconciliación del pueblo de Israel con Dios. El día en que ellos van a ser purificados de sus pecados, el día en que ellos van a ser reconciliados con Dios, el día en que ellos, como nación, ellos van a hacer llanto delante de Dios, ellos se van a afligir, ellos se van a arrepentir, entonces va a venir una reconciliación en la presencia de Dios con ellos. Esto lo encontramos aquí en Zacarías, el capítulo 12, el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces notemos que para la restauración de Israel tiene que haber primeramente un arrepentimiento. Y va a ser cuando el Señor aparezca y se manifieste a ellos, y ellos lo miren, y dice en el capítulo 13 que ellos le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Cuando ellos vean esto, dicen, mirarán al que traspasaron, entonces el corazón de ellos se quebrantará y se partirá al entender que el que ellos crucificaron y al que ellos rechazaron, ese era el Dios que había venido a salvarlos, ese era el Cristo, este era su Rey. Y ese día el corazón de ellos vendrá un arrepentimiento. Y la Biblia dice que cada uno llorará, porque recordemos que el día de la expiación era un día de arrepentimiento y de aflicción. Y ese día vendrá un arrepentimiento en la nación de Israel y llorarán delante del Señor, y el Señor los perdonará y los restaurará a ellos como nación. Y el pecado de ellos será borrado. Luego entonces pasamos al último movimiento. Aquí el versículo 33 de Levítico 23 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. La última fiesta, el último movimiento de Dios que se nos muestra aquí es la fiesta de los tabernáculos. Es la culminación del programa de Dios, porque vemos que el programa de Dios está proféticamente encerrado en estas 7 fiestas. Comienza con la fiesta de la Pascua y culmina con la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que en la fiesta de las primicias se tomaba una gavilla y se mecía delante de Dios. Luego en la fiesta de Pentecostés era la recolección de los primeros frutos. Pero en la fiesta de los tabernáculos también se le llama la fiesta de la cosecha, o se le llama la fiesta de las cabañas también. Y en esta fiesta, o sea, en esta época era cuando se recogían todos los frutos ya que quedaban. Era la recolección completa de todo el producto de la tierra. De manera que esta fiesta nos señala a cuando viene la recolección total del fruto de Dios sobre la tierra. La iglesia somos los primeros frutos que Dios ha recogido del trabajo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La Biblia habla de nosotros los cristianos ahora como las primicias de la obra salvadora de Dios. Pero la cosecha va en curso. Con el arrebatamiento de la iglesia no termina la cosecha. Esto sigue hacia adelante porque la cosecha final todavía queda por recogerse. Entonces la cosecha final viene en el tiempo de los tabernáculos. Porque aquí nos habla en el capítulo
23, nos dice la Biblia, el versículo 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, en la Biblia, el día octavo señala un nuevo comienzo. Recordemos que la Biblia siempre cuando habla del día séptimo habla de plenitud. Y por eso aquí está hablando de siempre 7 días, el día séptimo, el mes séptimo, porque la Biblia dice que Dios creó al mundo en 6 días y el día séptimo reposó. El día séptimo habla de una hora completa, habla de una plenitud, pero el día octavo habla de un nuevo comienzo. Y en esta fiesta se menciona el día octavo, porque ya viene un nuevo comienzo. Viene ya, después de que Dios ha hecho su trabajo, viene un nuevo comienzo. Aquí en la fiesta de los tabernáculos la encontramos el cumplimiento en Zacarías capítulo 14. El versículo 9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Dice el versículo 16, y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no sube y no viene, no caerá sobre ellos la plaga. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este será el castigo del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Qué maravilloso entender que mire cómo culmina el programa de Dios. Aquí dice la Biblia que la fiesta de los tabernáculos entonces nos lleva hasta el tiempo del milenio. Después de que Israel ha sido purificado de su pecado, ha sido reconciliado con Dios y ha sido restaurada como cabeza de naciones y se ha nuevamente establecido en su tierra, después de que sus cuentas han sido arregladas con Dios, entonces se abre ya la puerta para un nuevo comienzo que es el milenio. 1000 años de paz en la tierra, donde dice la Biblia que en aquel día el Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra. No habrán más dioses, no habrán otros gobiernos, sino que el reino será de Jehová y la nación de Israel será cabeza de las naciones. Aquí en este punto dice la Biblia, entonces, que es cuando se recoge la cosecha final, porque dice la palabra que todas las naciones tendrán que subir a la ciudad de Jerusalén a rendir tributo y culto a Dios. Y la nación que no suba, dice la Biblia, que Dios le va a enviar una plaga y que no va a enviar lluvia sobre ellos. Es decir, que la adoración al único Dios verdadero, ese día va a ser obligatoria. Quieran o no quieran, pero todos tendrán que subir a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Por esto dice el apóstol Pablo que hay una promesa, y la Biblia dice es que en el nombre de Jesús, para que el nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el milenio entonces se cerrará el programa de Dios, y dice la palabra de Dios que después de esto viene ya el juicio final. El llamado para nosotros hoy es este: preparémonos, porque estamos viviendo el tiempo de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, pero en cualquier momento de estos sonará la final trompeta y la iglesia de Cristo tenemos que estar preparados porque nos vamos con el Señor de esta tierra. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga y que esta palabra nos ayude a entender que estamos dentro del programa de Dios. Estamos metidos en un proyecto grande de Dios que comenzó con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero que va en progreso para su cumplimiento final. Que la paz de Cristo sea con todos en este día. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano Alfredo. Dios me le bendiga por esta preciosa palabra. Gloria al Señor. Maravillosa, amén. Los 7 movimientos de Dios hemos aprendido en este día. Y sería bueno, amén, que usted repasara nuevamente, pudiéramos repasar este tema
¿verdad? Pudiéramos escuchar nuevamente esta enseñanza una o dos veces. Va a estar allí en el canal de YouTube. Le invitamos para que se suscriba también y cada día esté recibiendo este tipo de material directamente, nada más la pura enseñanza. Así que le animamos para que vaya al canal de YouTube de Guardianes del Aceite y se suscriba. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar glorificando a nuestro Rey y vamos a orar en este momento por todos los hermanos que se conectaron en este momento. Vamos a orar por cada familia. Gloria al Señor, que el Señor se glorifique de manera especial en cada hogar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermano Alfredo nos podría dirigir en esta oración unos minutos. Nos quedan unos 3 minutitos. Vamos a orar por todos los hermanos que se conectaron y para que esta palabra no vuelva vacía. Amén. Es promesa de parte del Señor que no volverá vacía. Adelante, pastor. Dios le bendiga. Señor, te doy gracias en esta mañana por la bendición de haber estado, Señor, compartiendo tu palabra. La bendición de poder adorarte, Señor, de elevar nuestros ruegos delante de tu presencia. Gracias por cada persona, Señor, que ha participado en este programa. Por cada persona, Señor, que va a escuchar, Señor, este programa. Te pedimos que tu bendición llegue sobre cada uno, Señor. Que traiga revelación de tu palabra, de tu espíritu, Señor, a cada persona. Señor, permite que en este día la paz de Cristo sobreabunde, Señor. Que tu mano poderosa sea tocando cada oyente, bendiciendo cada hermano, Señor. Bendiciendo cada persona, Señor, que va a ser tocado, Señor, por este programa. Señor, por todas las cosas que aquí se hacen, Señor, para glorificar tu nombre. Te pedimos que guarde la vida, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Guarde